Hola, hola. Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda temporada de Mujeres de Alto Perfil. Hoy estrenamos el primer episodio de un periodo donde esperamos tener muchísimas invitadas de lujo. Y bueno, pues para inaugurar esta segunda temporada no queremos quedarnos cortos y tenemos a la mejor invitada del mundo, o sea, en el universo. Estamos muy agradecidos y es muy interesante y de verdad que muy satisfactorio tenerla aquí y poder charlar con ella. Ya hemos estado conversando desde hace unos minutitos en lo que nos preparábamos. Dorely Medina, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que estamos gratamente sorprendidos, agradecidos con tu visita, el equipo que hace Mujeres de Alto Perfil. Estoy segura, siempre lo digo, pero no pudimos, inaugurar esta segunda temporada con un perfil de una mujer como tú, de una chava, porque eres bien joven, tienes 20 años. 19, Dios bendito. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad, yo encantada y qué bonita la iniciativa que tienen de visibilizar historia de mujeres, me encantó. Que bueno, esperemos que te sientas cómoda, ya te lo había dicho al principio, este es un espacio para que tú puedas compartir y sobre todo ser tú. Y siendo tú, las muchas mujeres que nos escuchan, los hombres también, pues puedan aprender, porque de eso se trata, a eso venimos, a dejar huella, a aprender del otro. Y de verdad que nosotros queremos visibilizar la vida, la historia de mujeres como tú y como muchas otras invitadas que hemos tenido y que también, por supuesto, esperamos tener. Cuéntamelo todo. A ver, ¿quién es Dorely Medina? Bueno, soy una joven activista, hago activismo social y también soy conferencista. Actualmente me estoy desenvolviendo en el tema de las conferencias y pues bueno, por lo que todo el mundo me conoce es que me fui a la NASA. Recientemente participé en el International Air and Space Program, que es un programa de una empresa mexicana que se llama ETSA y de la NASA, en la que estuve en las instalaciones allá desarrollando proyectos, conocí a jóvenes muy talentosos de todas partes del mundo, realmente éramos de muchísimas partes. Entonces tuvimos la oportunidad de colaborar, de conocer ingenieros, de conocer astronautas también y estar desarrollando proyectos allá en la NASA. ¿Dónde naciste? ¿Ves por qué queremos llorar nosotros con tu visita? ¿Dónde naciste? Nací aquí en Tepic, Nayarit. ¿Dónde te formaste? ¿Aquí fuiste a la escuela? ¿Qué estudias ahora? Claro, me formé aquí desde muy pequeña, estudié pues desde el kinder hasta la preparatoria aquí en Tepic y actualmente estoy estudiando en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Estoy estudiando medicina. Medicina. ¿En qué te vas a especializar? Medicina aeroespacial. Claro, por supuesto. Era de esperarse, ¿verdad? Sí. A ver, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que se van a combinar o cómo es que lograste combinar la medicina? Porque entiendo que esa es tu vocación, es lo que te gusta hacer y tú creciste para querer ser médico. ¿Cómo lo vas a combinar con una ingeniería? Claro, bueno, es que yo desde que estoy muy chiquita siempre he sabido que me encanta la ciencia, me encanta la tecnología, soy una persona muy curiosa. Por ejemplo, siempre lo digo y me encanta decirlo, soy de las personas que quiero saber cómo funciona todo, por qué el cielo es azul, por qué existen las olas, por qué, cómo funciona, o de dónde viene, o cómo es esto. Entonces siempre he sido una persona muy curiosa. A mí me encanta decir que las personas curiosas tenemos alma de científicos. Claro, por supuesto, definitivamente sí. Entonces siempre he sabido que tenía que ser una carrera científica, pero también está la parte del servicio. Me encanta ayudar a los demás, me encanta brindar pues lo que sé, mis conocimientos a los demás y poner en servicio lo que hago, lo que me gusta, lo que me encanta. Entonces necesitaba una carrera que pudiera ser mi estilo de vida, que pudiera yo hacer estas cosas que me encantan. Entonces digo, medicina. Realmente no hay otra cosa que me guste más que medicina. No me veo en una ingeniería, por ejemplo. Pero entonces también está la parte de la astronomía, de las ciencias espaciales, me encanta la aeronáutica, todo esto me llama muchísimo la atención, la cohetería también me parece especialmente interesante. Pero yo decía, es que no me veo estudiando una carrera específicamente como una ingeniería. Entonces me pongo a investigar, me pongo a leer y me doy cuenta de que sí hay una forma en la que puedo combinar las dos cosas que más me encantan, que es la medicina y el espacio. ¿Cómo lo descubriste? Lo descubrí leyendo. La verdad, desde que lo recuerdo, siempre he sido, pues sí, una persona muy curiosa y también en mi computadora buscando videos, viendo los videos incluso de la NASA o viendo, por ejemplo, historias. Mi papá me contaba historias sobre astronautas y me encantaba. Entonces yo siempre supe que tenía que ser algo que pudiera combinar las dos cosas que me encantan.
Ahorita me voy a ir al tema de tus papás y de tu familia porque me gustaría muchísimo que tú compartieras esa parte que es muy tuya y que es familiar. Pero bueno, ya empezamos hablando de este tema fue la elección de tu carrera. Y fue muy padre que tuvieras encontrado este conocimiento y que lo pudieras conjugar. Pero ahora quiero saber cómo fue que llegó a tus manos la convocatoria por la cual fuiste seleccionada para participar en este programa en la NASA. ¿Cómo fue que llegó, que la viste, que tuviste conocimiento de ella? Pasa que también soy una persona muy, muy, muy dedicada y también pues muy curiosa. Entonces lo que yo siempre he hecho desde que tengo memoria, desde que estaba creo que en la secundaria, es meterme a Google y meter convocatorias 2023, convocatorias 2024, concursos o talleres o pláticas. Entonces de esta forma yo encontré una que se llama Talento Bécalos Rise México, que es una convocatoria a nivel pues internacional que selecciona a los 100 mejores líderes para prepararlos, para darles capacitaciones, talleres de habilidades socioemocionales, matemáticas, inglés, de todo. Entonces yo fui seleccionada para pertenecer a la segunda generación de Talento Bécalos. Entonces teníamos como un grupo en el que nos mandan historias de éxito de otras generaciones, de chicos que han estado participando. Entonces entre ellos mandaron la historia de una chica que justamente estuvo participando en este programa. Entonces yo dije, pues, una mexicana lo logró, ella pudo hacer esto. ¿Tú estabas en prepa? Sí, en ese momento estaba en prepa. Entonces dije, si alguien ya lo logró, pues yo también quiero. Y creo que yo también tengo las habilidades para poder hacerlo. Entonces me meto a investigar, me meto a leer, me doy cuenta de que tengo que desarrollar un prototipo de proyecto. Y como yo ya tenía muchas investigaciones antes de eso, pues digo, bueno, creo que por ahí algo puede funcionar. ¿Y funcionó? Sí. Sí. Ok, ¿cómo fue el proceso? ¿Te pareció difícil? ¿Fue sencillo para ti? No, realmente yo cuando estaba aplicando, yo pensé que no iba a quedar. Mi primera impresión fue, esto es muy difícil para mí, creo que quieren a puras personas de ingenierías, no creo a lo mejor yo ser lo suficientemente buena para este programa. Entonces es aquí donde entra el síndrome de la impostora, ¿no? Claro. Que constantemente está en tu cabeza, no puedes, no eres lo suficientemente buena. O a lo mejor los engañé a todos y me aceptaron, pero en realidad no soy tan buena como para poder estar en este programa. Entonces sí fue especialmente difícil superar todos estos miedos que yo en un principio tenía, porque aparte, pues por ejemplo, toda la convocatoria era en inglés. Entonces, al no ser mi lengua materna, por ejemplo, que es algo que yo desde chiquita hablo el inglés, pero no es como que sea mi fuerte. Entonces, sí era como muy, muy, muy complicado. Tuve mi entrevista, tuve que mandar mi prototipo de proyecto y fueron varias fases, varias etapas. Y pues bueno, ya cuando recibo la noticia de que fui aceptada por el programa fue como una lección, porque lo primero que se vino a mi cabeza fue, yo creí que no iba, que no podía. Entonces, el darme cuenta de que las limitantes, pues al final me las estaba poniendo yo misma, es un despertar impresionante. Fíjate que quiero compartir contigo que cada mujer que ha estado en tu lugar nos ha contado algo muy similar y es justamente eso que tú acabas de decir. Yo creí que no podía y a partir de creer que no podía, rompí una barrera primero y después desarrollé un proyecto extraordinario. Y así te pasó a ti. Tú tomaste coaching. ¿Cómo fue el proceso de superar esa etapa para poder romper esa barrera y llegar a tu meta? Bueno, ha sido un proceso muy largo y creo que nunca terminas 100% de superar todas esas barreras que tú tienes, porque son cosas que desde muy chiquita vas aprendiendo con lo que te dicen, con lo que escuchas, con lo que incluso ves. Entonces, algo que me ayudó muchísimo fue que también representé a México en el voluntariado Alianza del Pacífico, estuve en Chile, en el que estuvimos en un programa integral maravilloso en el que conocí a mujeres extraordinarias, no solamente de México, sino también de Chile, de Perú, de Colombia. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar y dentro de estos mismos talleres que teníamos, ahora que a ellas las considero mis hermanas, que tuve la oportunidad de considerar, de escuchar sus historias también, dije, bueno, mi historia no es una historia única y es lo más importante, darnos cuenta de que nuestra historia no es una historia única, que si tú te sientes insegura, que sientes que no puedes, que sientes que no eres suficientemente buena, no eres la única persona que está pasando por eso. Realmente hay muchísimas mujeres poderosas haciendo cosas impresionantes que no creen en su potencial. Claro. Entonces, al final, estar en esta red y tener la oportunidad de conocer a tantas mujeres con tantas historias, haciendo cosas maravillosas cada una en sus países, me dio la fortaleza que yo necesitaba para decir, soy buena,
soy inteligente y soy suficientemente buena para estar aquí. ¿Cuánto tiempo antes fuiste a Chile? Antes de que llegara a tus manos la convocatoria para ir a la NASA. Fue un tiempo antes, realmente no fue mucho tiempo de diferencia. Yo a Chile fui en agosto. Entonces estuve 2 semanas allá, igual representando a México en varias instancias. Estuve en la CEPAL de las Naciones Unidas, hablando sobre mi activismo, sobre todo lo que pues yo he hecho, mis proyectos sociales también. Y fue un tiempo después que salió la convocatoria, entonces de pronto cuando estaba aplicando me acordaba de mis compañeras, ¿no? Y decía, ok, es cierto, mis compañeras me dirían tú puedes, o incluso mi mamá también, que siempre ha sido como una figura de empoderamiento femenino, una figura de valentía, de superación personal, y me acordaba de mi mamá y se me venía su cara a la cabeza y decía, ok, no, sí puedo. Mi mamá me va a jalar las orejas Sí. y me va a decir, claro que puedes. Y puedes desde vencer la timidez, desde afrontar a públicos y a personas que no conoces. Tuviste que hacer una entrevista seguramente a través de un medio digital y bueno, eso también genera mucho temor. Eres una jovencita. Sí, bueno, y también por la parte de toda mi historia y lo que hay detrás, yo sufrí muchísimo tiempo acoso escolar, sufrí bullying. Entonces yo estaba como con esta idea de... ¿En qué etapa? Cuando estuve desde la primaria fue como la etapa más fuerte. Ya en la preparatoria, que fue cuando dije, yo ya no quiero esto, yo ya no lo voy a permitir, pero desde antes de eso sí fue una etapa complicada. Entonces, cuando todo el mundo te dice, tú no puedes o tú no eres suficientemente bueno, tú te la crees. Llega un momento en el que te la crees. Entonces, romper esas barreras y romper todos esos estereotipos que incluso tienen sobre tu persona es muy complicado. ¿Cómo superaste esa etapa del bullying a una edad muy temprana? Porque seguramente muchas de las personas que a nosotros nos ven a través de las plataformas digitales en las que participamos están teniendo hijos, hermanos, amigos, ellas mismas sufren de bullying o sin querer o sin saber el daño que pueden provocar, también lo están generando en otros. Pero ¿cómo fue que tú superaste esto? En primer lugar, te diste cuenta de una situación que pasaba en la escuela, que seguramente en casa no lo sabían. ¿Cómo lo superaste sola? Esto yo siempre quise hacerlo sola. Yo lo mantuve todo el tiempo en secreto porque aparte como yo, una persona aparentemente fuerte, aparentemente con muchas fortalezas y habilidades, iba a llegar a decir me están haciendo bullying. Entonces en mi cabeza era como, pues no, esto lo manejo yo sola, esto lo puedo hacer yo sola y lo enfrento yo sola. Pero sí era una situación muy complicada. Entonces, volvemos al tema de la historia única. Yo me doy cuenta de que en ese momento había muchísimos más compañeros que estaban viviendo exactamente lo mismo que yo. Me di cuenta de que había personas que estaban siendo vulneradas por sus características físicas, por su comportamiento, incluso por cosas que dices, esto no tiene sentido. Claro. Ajá, entonces al Por final... razones económicas, por desventajas que tienen que ver con eso, con cosas que son sociales, que en realidad no tienen sentido, ¿va? Claro, que vemos a personas maravillosas y que son personas que valen muchísimo la pena, pero que no creen en su potencial y que no creen en lo que pueden hacer por algo que les está diciendo la sociedad o por algo que los demás compañeros dicen, tú no eres suficientemente bueno. Ah, bueno, sí es cierto, yo no soy lo suficientemente bueno. Y eso es muy complicado porque caemos en este círculo en el que no permites que nadie más se te acerque a decirte tú puedes. Entonces llega un momento en el que yo me cansé y yo dije, ¿saben qué? Hasta aquí. Yo ya no voy a permitir que me traten mal, yo ya no voy a permitir que me digan de cosas porque soy una mujer valiosa, porque soy una mujer fuerte y porque estoy segura de lo que puedo hacer y de lo que valgo. Entonces, junto a un grupo de amigos, de compañeros, y les digo, ¿saben qué? Yo ya me cansé. ¿Ustedes no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Fuiste a un grupo que sufría lo mismo que tú. Sí, claro, que también habían tenido historias complicadas o historias difíciles, que estaban pasando por la misma situación y les dije, ¿cómo vamos a hacer para convertir esta situación a nuestro favor? Entonces es así como nace un club. Hicimos un club, se llama Club Interactepic, que hasta la fecha sigue. Yo ya no soy parte de ese club, pero yo lo fundé. Entonces igual buscaba a jóvenes talentosos que tuvieran la oportunidad de hacer cambio en la sociedad. Entonces, ¿qué hacíamos? Dentro de nosotros mismos creábamos comunidad, entre nosotros nos apoyábamos, logramos crear una familia entre personas que se apoyaban, que habían vivido lo mismo, pero que al mismo tiempo buscaran cambiar la realidad de los demás, que ya nos habíamos dado cuenta de cómo era
pues el vivir esa situación y que estábamos buscando apoyar a otras personas y esto lo hacíamos por medio del liderazgo, por medio de conferencias, por medio de acciones de servicio social, íbamos y limpiábamos la playa, eso me encantaba y es como esta parte nos ayudaba también a desarrollar nuestra seguridad Fortaleza, y claro. fortaleza, porque sí es muy complicado al inicio cuando no tienes seguridad, cuando te sientes como raro, diferente, entonces era difícil, pero ya entre nosotros nos apoyábamos y era, venga, sí puedes, vamos. Y es que es un lenguaje propio, el hecho de decir, híjole, soy impostor, creo que yo estoy escondiendo algo seguramente y todos se van a dar cuenta. Y no es nada más que comenzar a promover un poco la salud mental y la seguridad en ti, que tú te puedes equivocar y que eres un ser de errores, pero que también tienes, como tú lo dices, tú eres un ejemplo perfecto, segura, fuerte, puedes lograr todo aquello que te propongas, porque eso que tú dijiste con voz muy fuerte, me di cuenta que yo soy esto y esto y esto, es que eso es lo que tú eres. Sí, es afirmarlo, es verte al espejo y decir yo lo soy. Y hasta que tú no lo crees, los demás no lo van a creer porque no lo proyectas. Entonces yo me di cuenta de esto, cuando estaba, sí, en preparatoria, inicios de preparatoria, que fue finales de secundaria, inicios de preparatoria, que es cuando creo este club, que es cuando hacemos pues esta red de apoyo sobre todo. Y yo ya me sentía en casa. Cuando de repente llegaba alguien a quererme hacer un comentario, era como, no, tú a mí ya no me tocas, tú a mí ya no me molestas, tú a mí ya no puedes porque tus palabras ya no me significan nada. Entonces, de repente yo sí recibía comentarios como, ay, la presi, porque yo era la presidenta de este club. O me decían, la presidenta del club de los locos o el club de los ¿Qué raros. tal? Sí, siempre han habido estos comentarios. Entonces yo decía, pues si vamos a ser raros, vamos a ser raros juntos. Y entre nosotros vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos para sacarnos adelante todos como equipo. Y es que si tú tienes estos elementos dentro de ti y además haces una red de apoyo, creo que completas el círculo. Sí, es que crear una red de apoyo siempre ha sido lo más importante para mí y esto lo descubrí hasta, sí, hasta en preparatoria, me parece. Siempre he contado con el apoyo de mis papás, de mi familia, pero por ejemplo en la escuela yo no los veía como tan cerca, ¿no? Era un ambiente totalmente diferente al que yo tenía en mi casa. Entonces tenía yo que descubrir y que vivir esta situación Claro, para poder crear mi propia red de apoyo. sí. Ahorita estás comentando que eras presidenta de este club, pero no era la primera vez que tú eras presidenta de algún club. Antes había sido presidenta de algo más porque una persona te había impulsado a hacerlo y tú tampoco sabías de que eras capaz. Claro, bueno, esa historia también me encanta contarla. Estaba yo en la primaria y hay una convocatoria de niña presidenta municipal por un día. Entonces, en ese momento, justo que yo estaba viviendo el tema de acoso escolar, más otras situaciones en mi familia, temas económicos y todo esto, entonces yo dije, no voy a participar. Dije, no hay forma de que yo participe en este concurso. Entonces se me acerca una maestra, mi maestra Ruth, a la que siempre, siempre voy a recordar con mucho cariño, y me dice, yo creo que tú tienes el potencial, tienes las habilidades para que participes en este concurso. Y mi primera reacción fue, no, yo no voy a participar. Y ella se encargó de convencerme, me dijo, mira, vamos viendo cómo le hacemos, un incentivo para tus materias, a ver cómo le hacemos, pero participa, anímate, no pierdes nada. Entonces es así como yo decido participar. Al final fui con mis papás con la noticia de que, oigan, voy a participar en un concurso. Y como era la primera vez que lo hacía, que me atrevía, me apoyaron inmediatamente. Entonces empiezo a prepararme, empiezo a estudiar, empezamos como a preparar, porque era un debate a nivel estatal. Entonces cuando llego al debate yo estaba nerviosísima porque me costaba mucho hablar en público en ese entonces todavía. Entonces empieza el concurso y al final pues lo gané. Resulté ser electa niña presidenta municipal por un día y cuando llego fueron dos momentos clave. El primero fue cuando llegué con mi maestra Ruth, que le dije, Miss, gané. Y su reacción obviamente fue de felicidad y todo esto, pero me dijo, yo sabía que tú podías hacerlo. La única diferencia es que tú no sabías que podías, pero ahora lo sabes, que sigue. Entonces ese fue como un momento clave y fundamental para mí en mi crecimiento. Y el segundo fue cuando llego a esta instancia en la que resulté ser niña presidenta y el entonces alcalde de Tepic me dice, ¿qué quieres hacer? Y le dije, ¿cómo? ¿Cómo que qué quiero hacer? Me dice, sí, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer por la gente? ¿Qué quieres hacer por el pueblo? ¿Qué quieres hacer por las personas? Estás en este cargo y tienes que hacer, tuviste que pasar por mucho para llegar hasta aquí, pero ahora ¿qué quieres hacer por los demás? Entonces,
para mí en mi cabeza no lo vi solamente como un qué quiero hacer como presidenta o qué quiero hacer como un juego, ¿no? Que muchos niños lo pudieron haber tomado Lo así. tomaste en serio. Yo lo tomé muy en serio. Yo dije, es verdad, ¿qué quiero hacer? ¿Y de aquí para dónde? Entonces estos dos momentos clave fue cuando dije, esto a mí me apasiona y yo ya me di cuenta de que mi voz tiene un peso. Mi voz tiene la capacidad de ayudar gente, de mover gente. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para inspirar, para mover, para generar proyectos, para apoyar a las personas que están viviendo lo mismo que yo, para ayudar a las personas que incluso están viviendo cosas peores que yo? Entonces, este fue el punto de partida de todo. Volvamos al tema, cuando eres seleccionada, bueno, te das cuenta de esta noticia y entonces te tienes que ir a la NASA. ¿Estuviste en Alabama? Sí, estuve en Alabama. ¿Cómo fue el proceso de llegar a la NASA? A lo mejor estar sola o con otras personas por determinado tiempo, dejar de estar en casa y comenzar como a desarrollar por ti, enfrentándote a ti misma un proyecto tan importante como ese. Fue una experiencia inolvidable, pero sí fue una experiencia un poquito complicada. Yo ya había tenido la experiencia de irme, la primera vez que salí del país yo sola fue cuando fui a Chile, entonces ya tenía como un poquito la experiencia y todo esto, porque yo pues ya estaba viviendo en Guadalajara, ya no estaba viviendo aquí. Pero sí el tema de que cuando llego yo era la única de medicina, todos los demás ingenieros, me doy cuenta de que todos ya eran maestros, ya eran doctores, tenían proyectos desarrollados, habían trabajado en equipos de cohetería, estaban haciendo cosas impresionantes, pues eso intimida, al final de cuentas eso intimida. Claro. Y yo sabía que eso me iba a cambiar la vida. Desde que yo llegué y puse un pie en la NASA, yo sabía que era una experiencia que me iba a cambiar la vida. Entonces tomo conscientemente la decisión de aprender todo lo que pueda de todos mis compañeros y formar un equipo y formar un proyecto que yo supiera que me iba a dejar a mí, que me apasionara, que me encantara, pero un proyecto en el que también pudiera yo aportar. Entonces, cuando... O sea, espera, cuando tú llegaste a la NASA, ¿tú no sabías qué proyecto ibas a desarrollar? No, lo que pasa es que para aplicar al programa, tú mandas tu prototipo de proyecto, pero ya estando allá se forman equipos con los jóvenes que resultaron seleccionados también y a partir de estos equipos se crean nuevos proyectos y realmente tienes básicamente 3 días para desarrollar tu proyecto, que es nada. Entonces, y con todo el día haciendo actividades, todo el día pues yendo a conocer y todo esto teniendo pláticas, resulta un poquito complicado. Bueno, y entonces empezaste a desarrollar tu proyecto. ¿Cuál fue? Hemos hablado aquí, desde que nos sentamos, de barreras y de cosas que hemos tenido que romper, que has tenido que romper. ¿Cuál fue la barrera que tuviste que romper en la NASA? Bueno, pues la principal fue esa, que todos eran ingenieros, yo era la única de medicina y cuando empezamos a dar ideas de proyectos, que empezamos a proponer cómo lo íbamos a hacer, de qué forma lo íbamos a desarrollar, cómo íbamos a empezar y todo esto, porque al final nos dijeron, ustedes tienen que dar el proyecto, o sea, tienen que dar la solución, pero también tienen que dar la problemática, a una problemática espacial. Entonces empiezan a salir ideas, no, un rayo láser, no, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Y yo decía, bueno, es que hay que hacer algo más realista, ¿no? Algo Más aterrizado. Sí, claro, porque aparte teníamos muy poquito tiempo. Claro, perdón. Entonces teníamos muy poquito tiempo. Y luego una de las limitantes era que tenía que caber nuestro proyecto en un cubito. Tenía que caber en un cubito. ¿Como en una memoria USB o cómo es eso? Sí, es en un cubo de este tamaño porque el proyecto ganador iba a ser enviado a la Estación Espacial Internacional en el módulo MISI, que es un módulo en el que se envían materiales, pero básicamente se envían en un espacio muy reducido. ¿Tú sabías eso antes de ir? No, yo realmente no sabía, no era consciente de que tenía que caber en un espacio tan pequeño. Sabía que se iba a enviar a la estación, pero no sabía que era tan pequeño, no conocía las dimensiones, vaya. Entonces, cuando llegamos y nos dicen, tiene que caber su proyecto en un cubito, era como, ¿qué vamos a hacer entonces? Entonces empezamos a hablar, empezamos a planear, era un equipo multidisciplinario, 9 mexicanos, todos de distintas áreas, solo que ellos pues de ingenierías. Entonces se nos ocurre la idea de generar un biofiltro para generar oxígeno y glucosa en el espacio, que la idea es generar oxígeno, era la idea principal. Entonces era un proyecto muy ambicioso y era de biología. Entonces yo, que era de medicina, que no me sentía segura de estar ahí porque estaba rodeada de ingenieros, era la persona que sabía cómo llevar a cabo el proyecto junto con otro compañero porque yo sabía de biología.
Entonces, Espérame. Doreli, tú estabas en el primer año de la carrera de medicina. ¿Cómo sabías eso de biología? O sea, es decir, ¿ya lo habías aprendido en tu semestre o en el año escolar que cursabas? no, por investigaciones que yo siempre he hecho. Para entrar, por ejemplo, a la carrera de medicina tuve que hacer pues unos exámenes también de admisión en los que te preparan, por ejemplo, también de premedicina, en los que tú ya tienes que saber un poquito y todos estos temas, además de lo que yo había leído. Siempre me ha encantado la biología. Me parece especialmente interesante saber de dónde venimos, saber hacia dónde vamos. Me parece algo extraordinario. Entonces, siempre he leído mucho también sobre biología. Y cuando llego y me doy cuenta de que mucho de lo que había leído lo necesitaba para aplicarlo en el proyecto, dije, bueno, entonces esto sí lo sé hacer. Ujú. Y entonces empezaron los ingenieros también a hablar tu lenguaje. Sí, claro, sí, al final nos dimos cuenta de que a pesar de que a lo mejor hablamos lenguajes un poquito diferentes, yo no sé de robótica o de programación o de estos programas que utilizan para generar proyectos y todo esto, esa no es mi área. Realmente mi área es la parte biológica y yo les dije, creo que yo puedo ayudar al equipo y yo puedo darle al equipo la parte biológica que necesitamos para sustentar nuestro proyecto. Entonces, platicando con otros compañeros que también fueron al programa, decían, es que ¿cómo le vamos a hacer si queremos hacer algo biológico? Pero nadie del equipo sabe nada de biología, nadie del equipo sabe cómo hacerle. Entonces, al final era una ventaja que nosotros teníamos, que Claro. nosotros sabíamos cómo desarrollar ese ¿Y cómo proyecto. fue el resultado del proyecto? Al final obtuvimos un segundo lugar internacional. Felicidades. Muchas gracias. Obtuvimos un segundo lugar y para mí me llena de mucho orgullo porque somos, y me encanta decirlo, somos 9 mexicanos. Al final escuchamos mucho de, no, es que los mexicanos no pueden llegar, no son suficientemente buenos, no son suficientemente inteligentes, ¿cómo van a llegar a la NASA? No saben trabajar en equipo. También. Esa es una como máxima que tenemos los mexicanos. No saben trabajar en equipo. Yo puedo decir que ese equipo que formamos se llama IMATI, que significa ingenio en náhuatl. Oye, invita a la gente. Ay, qué bello nombre, no puede ser. Felicidades por eso también, pero invita a la gente a que lo siga en su página de Facebook. Ah, claro, ya estamos en Facebook, estamos en Instagram también como IMATI, así nos pueden encontrar IMATI, IMATI, así estamos. Y sí, justo este equipo fue para mí una de las muchas lecciones que aprendí allá, porque aprendí lo que verdaderamente significa trabajar en equipo. Aprendí lo que es conocer a otras personas que a lo mejor no son de la misma área que yo, pero que tienen las mismas ganas, los mismos sueños, que tienen la misma disposición de trabajar. Y yo creo que a pesar del cansancio, nos tenemos que tomar 3, 4 cafés al día porque ya no podíamos del cansancio. Y a pesar de eso, encontrar la forma de trabajar juntos, de sacar nuestro proyecto adelante. Y justo algo que me encantó fue que cuando íbamos a hacer nuestra presentación final, nosotros estábamos apasionados con nuestro proyecto diciendo, y hay que hacer esto, y hay que decir esto, y lo vamos a presentar así, y después entran ustedes. Y fue una coordinación hermosa que yo nunca había logrado con un equipo. Entonces, esa es de las partes que también me encanta, porque al final descubrí que nosotros como mexicanos podemos hacer comunidad y que podemos al final apoyarnos entre nosotros independientemente del área que seamos para sacar adelante un proyecto. Y fíjate que tocas, pones en la mesa un tema muy importante y es, bueno, llevar a cabo un proyecto, pero además llevarlo de una manera, bueno, con otros mexicanos, con otras disciplinas, a lo mejor con otras culturas, porque no todos eran de donde tú venías, ni habían aprendido ni vivido las mismas cosas, pero es un hecho que en México necesitamos científicos. Es un hecho que la comunidad científica es importante incentivarla, motivarla. ¿Cómo visualizas tú, cómo vislumbras este hecho para ti, que quieres dedicarte a pertenecer a la comunidad científica? Creo que es muy importante que motivemos a los niños desde muy chiquitos, desde temprana edad, a que se involucren en temas científicos y tecnológicos. Yo recuerdo a mis papás que cada juguete que había en mi casa o que cada juguete que yo tenía era un juguete con propósito. A mí me encantaban estos en los que eran como paquetes o kits en los que podías hacer experimentos y podías jugar. Yo cada Navidad pedía lo mismo. Entonces, o en mi cumpleaños también, o cuando me regalan mi telescopio, que era algo que yo anhelaba muchísimo. Un sueño, ¿verdad? Era un sueño, exactamente. Entonces mis papás siempre me brindaron este apoyo y esa es
parte fundamental de mi desarrollo y parte importante de que yo quiera pertenecer a la comunidad científica es porque siempre me incentivaron. Y creo que si incentiváramos a los niños desde muy pequeños a que tuvieran el deseo también, a que fueran curiosos, a que pregunten, porque cuántas veces no regañamos a los niños, no, ay, no estés preguntando, ay, no te estés Claro, sí, parando. claro, somos papás impacientes que no tenemos tiempo, pero que también cortamos de cierta manera el avance o la evaluación que tiene el niño por aprender. Exactamente, entonces si en lugar de todas estas, de callar todas estas preguntas, y si en lugar de eso los dejamos con todavía más preguntas y que incentivarlos a que ellos busquen las respuestas, de esta forma generamos la próxima generación de científicos. Claro. Doreli, ¿cómo ves el punto también de la educación en México con los niños, o sí, sobre todo con los niños de primaria, secundaria? Porque no sé si sepas que no tenemos o no hay en el 95% de las escuelas mexicanas tiempo completo, es decir, los niños van ahora tiempos muy cortos a la escuela porque se acabaron los programas que hacían que el niño permaneciera más tiempo en la escuela. Y dame tu opinión si conoces algo al respecto sobre eso. Yo soy fiel partidaria de la educación integral. Yo creo que los niños necesitan educación no solamente de matemáticas o educación académica, sino educación, por ejemplo, emocional, educación artística, que es algo que se ha perdido muchísimo. Fui parte de un programa de orquestas que a mí me ayudó muchísimo a desarrollarme, a perder el miedo al pánico escénico y todo esto. Entonces creo que si pudiéramos generar más programas para que los niños, no solamente en la escuela, sino en otros espacios, que crezcan emocionalmente, que crezcan artísticamente, que crezcan deportivamente y que busquen otras áreas también, creo que esta parte es fundamental en el desarrollo. Al final no es solamente lo que aprendes de español o matemáticas lo que te forma, porque eso es algo que tienes que saber sí o sí, pero lo que puede marcar una diferencia en el desarrollo de un niño, en el crecimiento como tal, es todas estas esferas que muchas veces descuidamos y que muchas veces no volteamos a ver. Entonces, sí me parece que estos programas que se han ido perdiendo con el tiempo, que muchas veces hacen que los niños pues ya no permanezcan tanto tiempo, que a lo mejor estén distraídos en cosas que no son tan importantes, que estén tan metidos en redes sociales. Es muy común ver, por ejemplo, a niños en redes sociales desde muy temprana edad. Claro. Y yo creo que sí es como triste que no logremos involucrarlos en otras cosas, que muchas veces porque, ay, no tengo tiempo para entretener al niño o no tengo tiempo para esto, entonces le doy el celular y pues ya con eso, ¿no? Y eso les mata la creatividad. Al final creo que no logra porque muchas veces no tienen la madurez como para saber diferenciar el tipo de contenido que consumen. Digo, si nosotros... Sí, claro, es que las redes sociales pueden darte lo mejor, tú puedes aprender si tú quieres una carrera o a tocar un instrumento musical, si tú quieres, pero también puedes pasar horas perdiendo el tiempo viendo a personas bailar y puedes, digamos que tienes un bagaje impresionante de cosas buenas y malas para poder tomar en redes, Claro. consumir. Sí, y es que pues volvemos a lo mismo. Creo que si nosotros ya a lo mejor como jóvenes, como adultos, no tenemos todavía como la capacidad de discernir entre el contenido que nos Por está supuesto. sumando, muchísimo menos un niño. Claro. Para un niño es más difícil identificar qué contenido le va a ser de provecho y qué contenido no. Entonces creo que sí es nuestra responsabilidad como jóvenes, como adultos, como personas que tenemos el acceso a estas redes, el promover que los niños tengan acceso a otro tipo de programas, que se acerquen a la música, que se acerquen a lo mejor al deporte o lo que a ellos les gusta en realidad, pero que les sea de provecho. A lo largo de nuestra charla he observado que tienes un espíritu, en efecto, socialmente muy responsable. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿En dónde te gustaría dejar huella? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el compromiso? Me gustaría que quedara muy claro cuál es el compromiso o el objetivo de tu proyecto, porque tú quieres que haya personal de la NASA en el espacio muy calificado saludablemente. Pero bueno, primero dime, o sea, socialmente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde vas a permear? Socialmente yo estoy comprometida con mi estado.
Lamentablemente Nayarit es un estado que no tiene tanta representación como otros, como Guadalajara o como Ciudad de México, como Monterrey, por ejemplo, que se escucha muchísimo en concursos y todas estas cosas, pero Nayarit normalmente no se escucha. No, es muy raro escuchar de un Nayarita que esté haciendo algo grande o importante, y no porque no los haya, Claro, más bien porque no se les da la visibilidad que se merece nuestro estado. por Entonces, supuesto, este es el objetivo, uno de los objetivos de este espacio. y me encanta, de verdad me encanta, Gracias. porque muchos de los proyectos que he estado desarrollando a lo largo de mi vida, Infancia con Raíces, por ejemplo, que es un proyecto que visibiliza los derechos de la niñez indígena de nuestro estado, de Mesa del Nayar, por ejemplo, de la Sierra, niños que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que yo he tenido o que otros como pues nosotros tenemos. Me parece muy importante apoyar a toda esa gente, que ellos vean que sí hay programas, que sí se puede, que hay educación, que hay articultura, que hay deporte y que hay muchísimas oportunidades pues para todos en el estado, que podamos hacer también cosas importantes. Entonces, de manera social, yo de verdad estoy muy, muy, muy comprometida con mi estado. A lo mejor ya no estoy viviendo aquí, pero yo siempre voy a adorar Nayarit Ay, que y nos encanta siempre, eso. sí, siempre va a ser mi casa, siempre va a ser, yo siempre vuelvo, es lo que les digo, yo me puedo ir a Chile, me puedo ir a Estados Unidos, me puedo ir, y de todas formas siempre quiero volver, porque me encanta Nayarit, me encanta la gente, me encanta la cultura, y si hay un lugar con el que yo estoy comprometida, es con Nayarit. Entonces, eso es lo que yo quiero. Al final yo quiero crear programas para los niños, programas no solamente científicos y tecnológicos, sino también de movilidad social, de educación, en lo que ellos se den cuenta de que hay un mundo de posibilidades para ellos. Y es lo que he estado haciendo día con todos estos proyectos. Y es la finalidad, al final es por y para ellos, para los niños, porque al final de cuentas ellos no solamente son nuestro futuro, sino nuestro presente. Por supuesto. Y ahora cuéntanos el programa médico que podrían llevar los que son el personal de la NASA que viaje al espacio. Claro, bueno, con las nuevas misiones está, por ejemplo, Artemis, que se busca que los humanos colonicen de una vez por todos la Luna, que ya logremos pisar la Luna de nuevo. Entonces, lo que es muy difícil, la verdad, estas misiones espaciales son muy difíciles porque el cuerpo de los astronautas, el cuerpo de los exploradores espaciales, de los investigadores, cambia radicalmente mientras están en el espacio. El sistema circulatorio, el sistema nervioso, todos nuestros sistemas se ven afectados por la microgravedad, que básicamente todavía no logramos entenderlo al 100% porque pues en realidad es un área que todavía no ha sido explorada. Entonces lo que yo estoy No ha buscando... podido seguramente ser explorada. Claro, y es que es muy complicado por el tema de que no son viajes 100% seguros. Todavía son viajes muy experimentales, viajes que se están planeando, pues ahora sí que llevar a cabo en estos próximos años, que se está creando la tecnología para que podamos hacerlo, pero sí hay programas médicos que buscan que los astronautas tengan acceso a una salud de calidad y que no estén tan expuestos. Sobre eso versa tu programa. Así es, sí, realmente ese es el programa, el que yo creé al principio, que era es como integrar sensores a los trajes de los astronautas para estar midiendo, pues básicamente datos sobre su salud y todo esto. Pero el programa que creamos ya estando allá en nuestro proyecto es para lo de generar el oxígeno. Este va con un enfoque un poquito diferente porque, bueno, igual no puedo contar mucho todavía porque seguimos desarrollándolo, pero sí es un proyecto, un programa que tiene la finalidad de revolucionar la industria aeroespacial, porque si logramos crear oxígeno en el espacio, bueno, eso cambiaría la industria totalmente y cambiaría la historia de los viajes espaciales. Claro, por supuesto. Y de la humanidad. Sí, sí, entonces en eso estamos. Hay una pregunta que te quiero hacer desde el momento en que supe que tú venías a este programa y es, ¿tú eres una genio? Qué difícil pregunta. Pues no lo sé, digamos, no tenía la certeza fuerte de preguntar porque no quiero incomodarte de ninguna manera, pero me parece que no siempre tenemos la oportunidad de poder estar con una persona que consideramos un genio. Y de ahí, de esta pregunta o de tu respuesta, quiero hacer otras preguntas que tienen que ver con esto. Claro. No, y me encanta que me lo pregunten, me encanta que me hagan preguntas que me dejan pensando, que me hacen hacer mucha introspección. Voy a ir a investigarlo, dime. Con permiso, ahorita vengo. Creo que cuando nosotros hablamos de un genio, lo hablamos mucho de la parte académica, pero muchas veces no pensamos en la parte emocional, no pensamos en la parte social. Si englobamos todas estas partes,
Yo podría decir que sí, porque creo que de alguna forma he logrado superar mis adversidades, he logrado superar todas estas cosas que he tenido que vivir o todos estos retos y obstáculos para convertirme en la persona que soy el día de hoy. Y creo que muchas veces tenemos como muy idealizadas a las personas o pensamos que o los tenemos como en un concepto de genios, cuando en realidad día con día, mientras yo voy caminando por la calle, conozco a muchos genios, conozco a personas haciendo cosas extraordinarias. No me gusta decir increíble porque pues increíble es algo que no puedes creer. Claro. Entonces extraordinarias, conozco a personas extraordinarias que son genios y me gusta considerarme como una porque sé que lo que estoy haciendo impacta y trasciende, y de esta forma creo que si logramos considerar a personas palpables que tenemos enfrente como genios, está impresionante y es muy lindo porque de esta forma podemos darnos cuenta de que nosotros también somos genios en nuestra Claro. área, pero también lo somos. No se puede tener una genialidad si no combinas una mentalidad de grandeza con objetivos claros, con dedicación a tu trabajo, con pasión, con felicidad en lo que haces, ¿no? Así es. De hecho, otra de las frases que también me encanta decir es que los sueños no se cumplen. Nosotros no tenemos que luchar por nuestros sueños, tenemos que luchar por nuestras metas. Si nosotros logramos que nuestros sueños o lo que tenemos en nuestra cabeza, lo que hemos querido toda nuestra vida, y le ponemos fecha y hora, y le ponemos una metodología para alcanzarlo, entonces dejan de ser sueños, se vuelven en metas y las metas son realizables. Es algo que tú puedes construir y que tú puedes generar a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de constancia y de dedicación. Y si lo haces de esa forma, si lo conviertes en algo realizable, si le pones fecha, si estableces la metodología que vas a usar para llegar del punto A al punto B, de esa forma puedes lograrlo. Fíjate que me hace muchísimo sentido estas últimas dos, bueno, puntos de vista que me has dado con relación a que si eres una genio y a que si tienes metas y hay que trabajar por ellas. Digamos, el sueño es aquello que anhelas, pero la meta es el punto a donde vas a llegar. Es decir, yo sueño con hacer un maratón, pero seguramente nunca voy a hacer un maratón si no trabajo para poder llegar a mi objetivo, que es cruzar la meta. Lo entiendo perfecto y me queda muy claro, pero también sobre eso quisiera comentarte lo siguiente. ¿Cómo se han conjugado esta claridad en tus ideas? Definitivamente me parece, Doreli, que tiene que ver con un asunto familiar en donde debieron haber participado tus papás. No considero que tus papás no hayan contribuido a la genialidad que tú tienes. Y lo digo esto porque muchísimas de las personas que nos van a escuchar y que nos van a ver van a decir, es que yo quería hacerlo. Y en realidad creo que el fondo de esta plática es que tú también puedes hacerlo. Y si tienes un hijo que le ves capacidades, pues entonces también puedes impulsarlo a que pueda cumplir sus sueños, porque al final, sus metas, porque al final ese es nuestro trabajo como papás. Por supuesto, y yo creo que todos los hijos decimos lo mismo, pero yo tengo a los mejores papás del mundo. Realmente mis papás son personas que siempre han estado ahí para apoyarme. Muchos escuchan sobre Doreli Medina y sobre la niña que se fue a la NASA, pero detrás de todo eso está el esfuerzo de mi familia, está mi red de apoyo que ha estado siempre para mí. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, mi papá desde que yo estaba muy chiquita era el que me contaba los cuentos de astronautas y de misiones espaciales y me estaba sembrando, él sin darse cuenta, supongo, esta semillita de yo quiero saber, yo quiero explorar, yo quiero investigar. Y por otra parte, mi mamá que estudiaba la universidad mientras al mismo tiempo me tenía a mi chiquita, que nunca se rindió, que nunca dejó sus estudios, que al final de cuentas es una mujer poderosísima también, a la que admiro muchísimo, y cómo ellos al final lucharon por sus metas y por sus objetivos. Ellos al final crearon una microempresa, tienen ellos su propio negocio, y eso partió de un sueño también, porque nosotros desde nuestra realidad no veíamos como algo posible o algo, pues sí, algo que se pudiera materializar, el tener, por ejemplo, nuestra propia empresa, nuestro propio negocio y todas estas cosas. Entonces ellos lucharon por esas metas que tenían y contra todo pronóstico la abrieron. Siempre han creído en la educación como pilar fundamental y eso es algo que les voy a agradecer toda la vida, que siempre han creído en educación efectiva, que siempre han creído en la comunicación, que siempre han creído en nuestro potencial y en potenciar nuestros talentos. Entonces, la educación que yo recibí siempre ha sido de tú puedes, siempre ha sido
como para romper con todas estas creencias limitantes que muchas veces la sociedad o tú mismo te impones. Y creo que siempre he tenido la visión o la figura paterna y materna de personas poderosas, de personas impresionantes, de personas rompiendo sus límites, rompiendo barreras. Y yo decía, bueno, es que si mis papás están haciendo esto, yo no me puedo quedar atrás. Si Claro. ellos están rompiendo sus miedos, si ellos están haciendo todo lo posible para que yo tenga acceso a estas oportunidades, yo no me puedo quedar atrás. No me puedo rendir. Exactamente. Ha sido un placer, de verdad, un placer escuchar a una persona tan joven como tú, con metas tan claras, con un gran corazón para poder servir y con un entusiasmo y participación en la vida. Nayarita, hoy tuve oportunidad de seguirte en Facebook y lo que más llamó la atención fue: soy Dorely Medina, estoy en la NASA y también soy Nayarita apasionada, y creo que me encantó eso que transmitiste. Y ahora que te conozco, me dejas con la boca abierta. Sé que lo harán muchas de las personas que nos vean, porque en particular tiene que llegar a muchísima gente. Muchísimas gracias por darte el tiempo de venir. De verdad que nos encanta tenerte y sobre todo conocerte. Te hemos saboreado como un pastel. Gracias, de verdad. No, gracias a ustedes de corazón por la invitación, por esta bonita iniciativa, por invitarme, Gracias. por tenerme aquí y acompañarme a escuchar un poquito más de mi historia. Gracias infinitas. Nos vemos pronto, amigos. Esperamos que hayan disfrutado esta charla tanto como nosotros. Para el equipo que hace Mujeres de Alto Perfil, es un placer estar de regreso con ustedes. Gracias infinitas. Nos vemos. Gracias, Dorely. Gracias. Ay.